La imagen que me están mostrando es la de un señor con aspecto de pastor, parece un San José, y a su izquierda tiene una oveja blanca y a su derecha lleva un bastón germinado con brotes verdes. Y me enseñan como si a su izquierda hubiera un vergel y a su derecha hubiera un desierto. Y ahora veo como si su parte izquierda se transfigurara y se volviera femenina. Y entonces al final me muestran como una combinación, lo que llaman el hieros gamos, un ser que es mitad femenino y mitad masculino. La parte femenina es también como virginal, muy luminosa. Y la parte masculina es más morena, más color de tierra. Y dicen, todos venís de una gran estrella. Todos venís de una fuente de luz que es pura irradiación. Es esa inseminación que ha dibujado Jackie, esa estrella de luz, expande semillas de emoción. Y cada una de esas semillas que está resbalando por las mejillas del rostro de la divinidad, antes de llegar a la barbilla, se parte en dos. Eso es lo que habéis llamado almas o llamas gemelas. Una semilla luminosa que recién ha sido emanada de la emoción, de los ojos de la divinidad, y que antes de lanzarse al vacío se parte en dos. Y en ese momento en el que esa mejilla acaba de precipitarse por la barbilla para volar en el abismo hacia la vida encarnada, en ese momento de aparente separación, cada media semilla siente un profundo amor, una añoranza profunda, pues una parte de sí se separa para ser dos. Y además, también hay una aparente separación de la fuente de su emanación, con lo cual esa semilla emocionada se desliza impregnada de una gran añoranza. Y muchos de vosotras sentís esa añoranza en vuestro corazón. Pero os queremos decir que podéis hacer girar esa añoranza y convertirla en una esfera de amor, porque la añoranza nace después del amor. La añoranza es sencillamente una vía para el recuerdo, porque cuando os sumís en esta encarnación, el olvido cubre vuestra percepción y esa añoranza es como un señuelo
no para que os perdáis en la melancolía o incluso en la tristeza, sino para que despertéis al recuerdo de ese amor fundamental que una vez os unió y os fusionó con la fuente plena de vuestro amor. Entonces podéis estar agradecidas y agradecidos a la añoranza. Y en lugar de dejaros arrastrar por ella, dadle la vuelta. Hacedla girar en la plenitud de vuestro corazón. Porque a pesar de ser una semilla que fue partida en dos para experimentar la dualidad y la reconciliación, esa partición no os eximió de ser completos. Y por eso os mostramos que hay una parte femenina y masculina en vosotros. Y tal como habéis hablado, cuando llega la era o la hora de la menopausia, esa parte masculina se fortalece. Y por eso las mujeres sienten una fuerza para tomar decisiones que hasta ese momento estaba agazapada. Sentir la fuerza y el coraje de esa apertura cordial que os permita reconocer vuestras fuerzas y templarlas en el equilibrio de vuestro corazón. Pues la sensibilidad de vuestra parte femenina os permite imaginar, os permite soñar, os permite sentir ese oasis de creatividad. Pero vuestra parte masculina es la que es capaz de discernir, de operar milagros con esa vara mágica que hace realidad todo aquello que vuestra feminidad es capaz de imaginar. Y entonces el fuego y el agua se encuentran, el viento y la tierra se reconcilian, vuestro espíritu y vuestro cuerpo se vuelven enteros y esa plenitud os sana y esa plenitud os salva y esa plenitud crea hogar en vuestro corazón. Y conforme más seguís el camino del corazón, conforme más sentís que esa intuición es la que guía vuestra decisión, más puede crecer esa sensación de plenitud, de entereza, de estar en casa, aun sintiendo la añoranza que os hace percibir el exilio. Cuando la añoranza se gira en la templanza, cuando la añoranza se gira en la entereza, se vuelve recuerdo, se vuelve religación, se vuelve reconexión. Y entonces comprendéis que jamás habéis estado separados, ni de vuestra alma gemela, ni siquiera del resto de almas o semillas esenciales que están aquí vibrando en el tapiz de la encarnación, sembrando emoción, creando experiencia. Cuando la emoción y la experiencia se equilibran, la transparencia lava vuestro corazón y así vuestros ojos internos sienten la claridad y la transparencia. Y el equilibrio es el que os da la fuerza. El equilibrio es el que abre el coraje. El equilibrio es el que os permite manteneros anclados aquí al mismo tiempo que desplegáis ese cordón umbilical astral para volar y realizar grandes hazañas. Hazañas sencillas y hazañas profundas que no responden a leyes establecidas. Es esa transfiguración de la que habéis hablado, en la que vuestro cuerpo de luz sabe que es ilimitado y se atreve a volar mientras descansa y sueña profundamente. Y con la práctica, con la claridad, se atreve a volar también cuando estáis despiertos. Y esa capacidad para desdoblaros
sin despegaros de esta existencia, es la que amplía los límites de vuestra percepción, los límites de vuestra posibilidad, los horizontes para crear vuestra realidad. Una realidad que se expande porque vosotros os expandís. Y así, conforme más crece esa esfera cordial, más se amplía vuestra burbuja de percepción, de reconocimiento, de recuerdo y de esencia. Y más os sentís a salvo y más os sentís en casa. Incluso podríais ampliar esa burbuja hasta hacerla del tamaño del planeta Tierra y comprenderíais que todos los seres que habitan este planeta también están en casa y que compartís un hogar. Incluso en la confianza serena podríais ampliar mucho más esa burbuja y abarcar el cosmos y entonces sentir que todos los seres sutiles, visibles e invisibles que habitan en esta gran matriz cósmica también están en casa y que compartís hogar. Y entonces los temores dejarían de haceros temblar. Establecer diálogos con las estrellas no es algo inusual cuando comprendes que forman parte de tu misma familia, solo que ellas vibran en un nivel de sutilidad brillante y esa misma estrella, mientras tenéis esta experiencia, está anclada en vuestro cuerpo, pero cuanto más sentís esa estrella, más sentís su fulgor, más sentís su irradiación, más operáis, accionáis, decidís desde esos valores fundamentales que os permiten incorporar esa estrella y que esa estrella trascienda vuestro cuerpo y que esa estrella expanda su esplendor. Y esa es la transfiguración. Reconocer lo que sois, recordad lo que sois, comprended que la añoranza es un hilo para el recuerdo, comprender que es un señuelo para que no olvidéis que un día salisteis de un hogar al que regresaréis, pero que si mantenéis la conexión lo podéis encarnar, lo podéis aproximar, lo podéis experimentar aquí, el cielo en la tierra. El oasis en el desierto, el jardín en medio del planeta. Todo es posible, como habéis dicho. Tenéis la fuerza creadora del fulgor del origen. Cuando lo descubrís, os descubrís. Y descubrís que vuestros dones, vuestra capacidad para imaginar y vuestra capacidad de manifestar, cuando están entrelazados, crean un infinito en el que se coordina vuestra intención y vuestra voluntad, y cuando la propulsión viene del amor incondicional, no hay nada que os pueda obstaculizar. Desde esa fuerza sostenida y equilibrada, sois estrellas que caminan por la tierra. Sois estrellas radiantes que iluminan noche y día. Sois estrellas que conforman un cielo terrenal. Y es para eso para lo que venís a sembraros aquí, para iluminar. Es para eso para lo que venís a germinar aquí, como bien habéis dicho, para florecer, como flores únicas, con tallos que son como cordones astrales que vibran en el recuerdo de su magnificencia y no se ruborizan por brillar, pues en verdad esa es vuestra naturaleza, el esplendor es vuestra esencia y recordarlo os permite experimentarlo y al experimentarlo sentís que estáis en casa. ¡Ah! ¡Qué descanso! Sentir que la plenitud no es algo que alcanzar, no es algo que lograr, que la plenitud se da cuando confiáis, cuando
giráis la añoranza y os atrevéis a vivir la certeza de que sois plenitud. Entonces vuestra doble naturaleza se coordina para ser y crear la vida que decidís crear. ¿Veis cómo esa partición que experimentasteis en el origen fue una estrategia para poder concebir, para poder reproducir, para poder recrear vida? Pero como todo es un fractal del origen, esa partición no se eximió de la totalidad, por tanto dentro de vosotros sois seres completos. El puzzle entero del misterio se realiza en vosotros y solo tenéis que unir dos piezas, la izquierda y la derecha. Sostener ese equilibrio que a su vez os permite comunicar con el cielo y con la tierra, con el pasado y con el futuro, en el centro de vuestra presencia, y comprendéis que sois una esfera. Aunque tengáis cuerpo de estrella, sois una esfera que habita en esta experiencia, que percibe de forma redonda, que cuando recuerda, completa su plenitud. Y entonces esa lágrima de añoranza se convierte en una lágrima de emoción, pues ese era su origen, la emoción que surge de la voluntad de expresar, de compartir amor incondicional, la emoción que no se puede contener, la emoción que limpia vuestra percepción y vuestro rostro también, pues vuestro rostro no es diferente del rostro de la divinidad. Por eso cuando os miréis al espejo por la mañana, recordad que sois seres estelares, luminosos, inocentes, en esencia bondadosos y magnificentes. Y cuanto más os responde el reflejo del espejo con ese esplendor, más coincidentemente estáis viviendo vuestra vida, reflejando aquello que sois, irradiando aquello que sois, compartiendo aquello que sois. Ese, como bien habéis dicho, es el mayor y más profundo gesto creador. Toda vuestra vida, como también habéis dicho, es una experiencia creativa. Entonces, desde ese momento en que os despertáis, os miráis al espejo, regalaros palabras de amor o de misericordia, como habéis dicho, regalaros palabras de corazón. Sentir esa vibración que reverbera en el espejo y os devuelve calidez, os devuelve reconocimiento, os devuelve recuerdo y esplendor. Empezar el día así, con ese gozo y esa fruición de miraros al espejo viendo vuestro esplendor, no tiene precio. Porque cuando os miráis al espejo y veis esa luz que traspasa los poros de vuestra piel, que incluso puede cegar ese reflejo que el espejo os da, empezar el día así, con esa fuerza luminosa, os empuja sin duda a vivir un día espléndido. ¿Y quién no quiere vivir un día espléndido? Vosotras sois las creadoras de vuestro esplendor y de vuestros días espléndidos. Y después de vivir un día espléndido, dais las gracias a la estrella que brilla sobre vuestras cabezas. Porque hay una estrella que brilla en vuestro pecho, en vuestro rostro, en todos vuestros centros, pero hay otra estrella que brilla sobre vosotros. Es el doble de vuestra esencia, que os protege, que os guarda mientras estáis en esta tierra. Por eso cuanto más abrís los oídos y los ojos del corazón, más sentís esa guía, más sentís esa protección y más seguras os sentís aquí y más a salvo os sentís aquí. Entonces, si por la noche dais las gracias
a todas vuestras estrellas. Podéis cerrar los ojos y tendréis que invocar cierta serenidad para que esa luz nos mantenga despiertas. Y la noche será como una bendición que os cubrirá con el descanso y la paz, sabiendo que habéis vivido un día de auténtica creatividad. Entonces la noche también se puede desplegar en su magnificencia y vuestro aprendizaje puede continuar y vuestros hallazgos y sorpresas también se pueden desplegar mientras descansáis. Hacéis viajes a las estrellas mientras descansáis. Aprendéis y sanáis mientras descansáis. El descanso en verdad es sagrado y es revitalizante y es aleccionador. Y así, cuanto más en gracia os vais a dormir, en esa vibración de gratitud, más sencillo es volar por las noches a las estrellas de la reconciliación, del aprendizaje, de la sanación. Y así, cuando es hora de despertar, tenéis unas ganas tremendas de poner los pies descalzos sobre el suelo para empezar un día nuevo, un día pleno, un día de pura creatividad. Y esos días son sublimes porque son únicos. Cuando no dejáis que la inercia marque el ritmo de la repetición. Sí, cada uno de vuestros días son pura creatividad. Y sin embargo hay personas que pasan un año sin darse cuenta de lo que ha acontecido porque cada día han repetido lo mismo. Y aún así eso también está bien, porque todo es respetable. Pero si os queréis respetar profundamente, por muy repetitivos que parezcan vuestros días, vivirlos como si fueran únicos, porque incluso en la repetición podéis hallar la excepción, el milagro y el maravillamiento. Sois vosotras las que decidís cómo vivís vuestra vida. Cuando reconocéis ese poder, el poder creativo, os hacéis responsables de vuestra fuerza creativa, de la magia que se establece en el vínculo entre la inocencia y el discernimiento, entre la sensibilidad y la fuerza, entre la imaginación y la manifestación. Sois puentes en todos los ángulos que os podáis observar. Sois medianeros entre todas las esferas que podáis imaginar. Sois el centro de todo lo que existe y todo lo que existe se concentra en vuestro corazón y tal es vuestro poder en realidad. Y en realidad, como todos provenís y todas provenís del origen, todas sois centros originales. Casi podríamos decir que el mundo se origina en cada una de vosotras y sería una afirmación plausible, porque cada una de vosotras crea su mundo. En realidad no hay un solo mundo. Hay miles de mundos que se trenzan para crear un gran mundo lleno de mundos. Así es como se expresa el origen, porque el origen es ilimitado y nada puede limitar al origen ilimitado y vosotros formáis parte de esa ilimitación, aunque os parezca que estáis viviendo en los límites de la encarnación. Así como bien habéis dicho, amigas, todo es posible. Dad gracias y sentiros bendecidas por este poder, comprendiendo que el poder mana a través de vosotras
a través de la fuente de vuestro corazón cuando está en sintonía como un diapasón con el origen. Y para estar en diapasón con el origen, recordar la estrella, recordar las puntas de la estrella, recordar que la incondicionalidad brilla en el centro, la bondad, la generosidad, la alegría, la ligereza, la libertad forman parte de su irradiación. Y como bien habéis dicho, esos valores son porque los escogéis y porque los afirmáis, porque aquí en la dualidad, ese es vuestro poder de escoger, de discernir y recordar, de decidir y decir que sí para experimentar lo que siempre habéis sido y lo que siempre seréis, pero que aquí se divide en dos para escoger, para que experimentéis la libertad de escoger, para que experimentéis la experiencia de recordar, para que os podáis religar y vivir una vida encarnada en la plenitud de lo que ofrece un panorama tan vasto, tan rico y tan complejo que solo os queda abocar por la pura sencillez. La sencillez de estos valores fundamentales que pueden reducirse a uno, amor incondicional. Y todo lo demás lo podéis descartar porque está aquí para experimentar. El temor, la duda, la ira, la celosía, la falta de valor o autoestima, todo eso es un abanico que está aquí para que podáis escoger lo que os afirma, no lo que os niega. Si lo que os niega no estuviera en el espectro, no podríais escoger lo que os afirma. Por tanto, podríamos decir que todos esos aspectos son aliados de vuestra afirmación. Son negaciones que se presentan para que las podáis negar y así afirmaros. Y en el corazón de vuestra afirmación reconocéis vuestra unidad, vuestra plenitud y vuestro poder. Y es entonces cuando empezáis a fulgurar. Y os miráis en el espejo por la mañana y os deslumbráis. Y a veces os troncháis de risa al recordar el poder de la creatividad, el juego de la inocencia y conectáis con vuestro infante. Un infante que crece dentro de vosotros, que germina como germina esa marita mágica, porque puede expresarse a través de vuestro corazón. Y es entonces cuando estáis en el hogar, porque el hogar primordial, queridas amigas, sois vosotras. Vuestra niña, vuestro niño, está esperando sentirse a salvo en vuestro hogar. Vuestro cuerpo, vuestro tabernáculo, vuestro templo es ese hogar principal. Y ahí vosotras ponéis las normas. Ya no hay padre ni madre que os pueda condicionar en este momento vital. Tenéis la batuta, tenéis la varita, tenéis la magia para hacer magia dentro del espacio de vuestra corporalidad y dejar que vuestra inocencia florezca, que vuestra bondad crezca, que vuestro esplendor se manifieste, que podáis brillar definitivamente como una estrella en este planeta que tanta necesidad tiene de brillo, de blancura, de pureza. Y no es porque no la haya, es porque algunos no se deciden a elegirla. Y en esa indecisión se filtra la duda, y la duda os arrastra a la destemplanza. Por eso en el centro os templáis, en el centro reconocéis, en el centro os afirmáis y os animamos a brillar, os animamos a ser, os animamos a reconoceros, os animamos a decir que sí. Y este, queridas amigas, es nuestro mensaje para hoy. Sentid que encima de vuestras cabezas hay una estrella que tiene todas las respuestas y que cuando vuestro corazón reverbera con ella,
Comprende que el sí es una fuerza y que el no, cuando reverbera en esa afirmación, es un sí disfrazado y que solo podéis decir que sí para afirmaros. Y este sí es nuestro mensaje para hoy. Gracias, gracias, gracias. Cuando así lo sintáis, podéis mover un poco vuestro cuello, vuestras piernas, vuestros hombros y podéis abrir los ojos.